Buenos días a todos. Con este fondo así de la animación de estos pajaritos que nos despiertan en el día y que nos engalanan la jornada, pues iniciamos esta Eucaristía. Ya estamos en el tiempo ordinario, por eso los sacerdotes nos vestimos de verde. Es un tiempo no porque no valga la pena, sino porque es un tiempo donde de manera ordenada, de manera ordenada vamos a ir leyendo el Santo Evangelio. En este caso será el Santo Evangelio más corto, que es el Evangelio de San Marcos. Y entonces poco a poco, de manera ordenada, pues vamos a ir siendo, digamos, como catequizados a través de la liturgia, para que conozcamos más a nuestro Señor y sobre todo para que cada uno de nosotros de manera ordenada vaya creciendo, vaya adelante, se mejore en todo el sentido de la palabra. La Santa Eucaristía hoy lunes la celebramos pues por las intenciones que cada uno de ustedes tiene. Y aquí tenemos algunas intenciones. La primera es por Henry y Estefan, que son los papás de María José. Esta es una señora de Marsella, que en estos momentos justamente está recibiendo su auto azul, como ella lo quería, en honor a la Santísima Virgen María. Ella es una enfermera de ahí de Marsella. Y durante estos días vamos a hacer el novenario por Henry y Estefan. Igualmente por la salud de dos personas, Onis, ahí en Bogotá, que está hospitalizada desde ayer por COVID, así como el padre Orlando en San Pedro Sula. Está muy grave y fue trasladado de clínica en el día de ayer. Entonces oramos por ellos. Así también como por María Eugenia, aquí en Medellín. Y no solamente por ellos, hay un montón de gente que alrededor de nosotros está enferma. Y aunque de pronto no conozcamos muchas personas de esa gente, oremos por todos ellos y por todas sus familias que están angustiadas, preocupadas y en oración. Igualmente pedimos por eterno descanso de don Jaime Telles, es el papá de don Fabio, el sacristán de la parroquia de la Medalla Milagrosa. Bueno, entonces estas intenciones, así como las más visibles que me han transmitido, entonces ofrecemos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, quien nos muestra el rostro amoroso del Padre, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar esta Santa Misa en esta mañana, le pedimos a Dios perdón de todos nuestros pecados, de todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos.
Señor Dios nuestro, tú nos invitas a nosotros, discípulos hoy de tu Hijo, a convertirnos totalmente al Evangelio. Danos corazones abiertos al Evangelio y generosidad para compartirlo con los hombres de nuestros días. Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final los ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos: adorad a Dios todos sus ángeles. Adorad a Dios todos sus ángeles. El Señor reina la tierra, gozas, se alegran las islas innumerables. Justicia y derecho sostienen su rostro, su trono. Adoren al Señor todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia, y todos sus pueblos contemplan su gloria. Adoradlo todos sus ángeles. Adórenlo todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren al Señor todos Adoren sus a Dios ángeles. todos sus ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértase y crean en el Evangelio. Pasado junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaba en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio borren todos nuestros pecados. Bueno, nos sentamos. Entonces, en primer lugar, como les decía, empezamos hoy el tiempo ordinario y como signo de este tiempo que es el más largo de toda la liturgia, pues los sacerdotes nos vestimos de verde. El verde es signo de esperanza y
poco a poco vamos a ir leyendo el Evangelio de Marcos y como primera lectura durante todas estas semanas vamos a estar leyendo la lectura de la carta a los Hebreos, que es más que una carta, es todo un tratado teológico sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, sobre su misión y sobre lo que eso implica para cada uno de nosotros como cristianos, como seguidores suyos. Esta carta vale la pena que no nos quedemos con los apartes que la liturgia escoge para que nosotros nos vamos nutriendo, sino que sería muy bueno, muy conveniente que cada uno de nosotros se esfuerce por leerla de manera completa. Entonces se lo recomiendo vivamente. En esta primera parte, hoy leímos simplemente los primeros 6 versículos de esta carta a los Hebreos, que no sabemos quién la escribió. En un tiempo se pensó que era San Pablo, pero después por la manera de escribir y por otros detalles, pues ya sabemos que no es San Pablo. El autor es completamente desconocido. Y entonces dice que en muchas ocasiones y de muchas maneras nos habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. ¿Y estos profetas quiénes son? Pues entonces está Abraham, está Moisés, después está los que directamente los conocemos como los profetas, Samuel, Isaías, Jeremías, en fin, todos estos grandes patriarcas y profetas por los cuales Dios ha ido hablando. Algunos podrán decir, ¿y hoy no nos habla el Señor? Sí, el Señor nos sigue hablando a través de nuestra iglesia, a través de hombres y mujeres que Dios toma para hacernos comprender mejor su palabra. No es que haya nuevas revelaciones, sino que Dios inspira, por ejemplo, al Santo Padre, a los obispos, a los sacerdotes y a otras personas. No necesariamente tienen que ser ministros ordenados. Por ejemplo, dentro de poquito celebraremos los 101 años de Chiara Lubich. Pues Dios ha hablado a través de Chiara Lubich a la humanidad y a través del movimiento de los focolares, pero lo mismo podríamos decir con relación a los demás movimientos. O sea, Dios sigue hoy hablándonos a través de muchas personas, y no solamente a través de los pastores y pastoras de nuestra Iglesia Católica, sino a través de las otras iglesias cristianas. Incluso Dios es tan abierto, tan generoso, que nos habla incluso a través de hombres y mujeres que no son cristianos. Miren, por ejemplo, en la última encíclica del Santo Padre Francisco, él habla de su encuentro con los musulmanes y con los judíos. ¿Por qué? Porque Dios no está encasillado en una iglesia. Dios no está encasillado solamente en una determinada comunidad. No, Dios es de todos. Solamente que tenemos que estar atentos, y en este sentido la iglesia está justamente ahí para ayudarnos a descubrir su palabra. Entonces, hoy también el Señor sigue hablándonos. Recuerden que también encontramos la palabra del Señor en la naturaleza, en los acontecimientos que estamos viviendo. Esta pandemia, por ejemplo, es también un llamado de atención a todos nosotros. ¿Por qué? Porque pues nos hemos descuidado, hemos pensado solamente en disfrutar y aprovecharnos de la naturaleza, y se nos ha olvidado que nosotros somos custodios y protectores de esta naturaleza. Y entonces es muy importante que nosotros consideremos también la pandemia como un llamado de atención de Dios hacia toda la humanidad. Y después dice, en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual se han realizado los siglos. O sea, es lo que acabamos de celebrar. Jesús
viene a hablarnos del Padre, a enseñarnos a vivir aquí en esta tierra como se vive en el cielo. Y es lo que acabamos de celebrar hasta el día de ayer con el bautismo de nuestro Señor. Jesús, dice este autor de la carta a los Hebreos, es reflejo de su gloria, impronta de su ser. O sea, todo lo que Jesús nos enseña, todo lo que Jesús nos habla, es la palabra misma del Padre. Nos muestra el rostro amable y amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está a la derecha de su majestad en las alturas. Entonces lo primero es que, como decimos, por encima de Dios no hay nadie. Él lleva todas las cosas. Incluso las cosas negativas que nosotros hacemos, Dios las transforma de una manera amorosa por nuestro bien. Y al final dice, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. O sea, Jesús está por encima de todo. De ahí que muchas teorías, muchas cosas lindas podrán decir filósofos, grandes pensadores, grandes escritores, etc. Pero jamás se equipararán estas palabras a las palabras de Jesús. Si ustedes toman delicadamente cualquiera de los 4 evangelios, de los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y San Lucas, o el evangelio de San Juan, que es en otro estilo distinto, pero van a encontrar que en esos evangelios ustedes encontrarán la palabra de Dios, la verdadera guía que nosotros podemos tener en la vida. Es muy triste que muchas personas a veces se enamoran de filosofías budistas, filosofías de otros, de otras tendencias, pero que no tienen nada que ver con el Evangelio. Y piensan que ahí encontraron la panacea del pensamiento, la mejor espiritualidad, y de hecho hablan así. Pero les pregunta a uno, a ver, pero usted ya leyó el Evangelio. Ah, sí, yo lo escuché en la catequesis cuando me preparé para la primera comunión. Ah, sí, yo iba a misa, pero yo nunca... Pero es que usted nunca realmente se sumergió dentro del Santo Evangelio. Se quedó con cositas que les fueron enseñando, pero no tuvo el arrojo y la decisión de conocer realmente el Evangelio. Por eso les insisto mucho a que tomemos en serio el Evangelio y lo leamos. Entonces al final dice que de quién se ha escuchado lo que escuchamos en el Evangelio del día de ayer: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en otro lugar, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Esto se refiere a Jesús. Y quien habla es el eterno Padre. O sea, de nadie se ha escuchado eso. Asimismo, cuando introduce en el mundo el primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Entonces, si los ángeles adoran a nuestro Señor Jesucristo y lo tienen como el centro de su existencia, con mucha más razón nosotros, pobres pecadores. Pero Jesús vino justamente para limpiarnos de nuestro pecado y para fortalecernos en nuestras luchas, en nuestro caminar hacia el cielo, en nuestro santo viaje. Y justamente en el Santo Evangelio entonces empezamos el capítulo 1 y a partir del versículo 14 al versículo 20 fue lo que leímos hoy. Y entonces aquí dice que Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Tengan en cuenta que Galilea no era el lugar preferido para los sacerdotes de aquella época y los escribas y los fariseos para anunciar la palabra de Dios, porque eran considerados como los últimos, gente que no entiende, gente que no vale, gente pobre, gente que no entiende nada de religión. Y entonces, en cambio, Jesús escoge a ellos, a los últimos.
Entonces es posible que alguno de ustedes de pronto se sienta como, ay, yo que soy tan pecador, yo que siempre he estado alejado de la iglesia, yo que de pronto no me siento así como muy amado de Dios porque he vivido de una manera así como muy regular. Pues Jesús viene para usted. Usted representa como esa Galilea, esos abandonados de las autoridades religiosas de la época de Jesús. Jesús viene para esos últimos. Por eso Él viene a tomarnos a nosotros que de pronto nos consideramos nada y que en realidad somos poca cosa. Pues Jesús viene para usted, para mí, para estos galileos. Entonces decía Jesús, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aquí vuelve otra vez como a fortalecer esa llamada que les dije al principio de la homilía. Él viene para fortalecernos, para limpiarnos de nuestro pecado. Y entonces, una vez que hace ese llamado, entonces, ¿qué hace? Se va haciendo de sus discípulos, va formando una pequeña comunidad. Jesús no trabaja solo, pues Él trabaja en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Pero aquí en la tierra, entonces se hace de amigos, que van a ser más tarde los apóstoles y más tarde también se va a hacer de discípulos. Y entonces comienza a llamar a Simón y a Andrés, el hermano de Simón echando las redes, y les dice, vengan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. También cada uno de nosotros debe sentirse mirado, observado y llamado por el Señor en el trabajo que cada uno de nosotros está haciendo. Dice aquí que los vio a ellos echando las redes y después vio a Santiago y a Zebedeo y a su hermano Juan que estaban en la barca repasando las redes. Habían acabado de llegar de la pesca y entonces los llamó y estos tuvieron la fuerza, Santiago y Juan, de dejar a su papá con los trabajadores y siguieron a Jesús. Entonces también es un ejemplo para que nosotros, pues en medio de nuestro trabajo, sigamos al Señor. A algunos se les pedirá que se dejen familia, que dejen tierras, que dejen patria y que vayan a anunciar la palabra del Señor. Muchos hemos sentido ese llamado y lo hemos hecho. Entonces, que sea también el llamado para cada uno de nosotros, para que sintiéndonos responsables también del reino de Dios, entonces nosotros lo escuchemos. Y por otro lado, para que oremos por aquellos que están en otros lugares anunciando la palabra del Señor, habiendo dejado su familia, su patria, su lugar donde estaban. Entonces, sigamos adelante con esta celebración, teniendo en cuenta esto que les he dicho y orando unos por otros para que realmente nosotros le respondamos al Señor lo mejor que nosotros podamos. Así sea. Amén. Amén. Hoy no hemos colocado música porque tenemos que producirla nosotros mismos. Hasta el momento lo hemos colocado a través de YouTube, pero a partir de mañana entonces colocaremos música de algunas personas que nos van a amenizar la Eucaristía. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera que se mezclan el agua y el vino, así nosotros podamos compartir la divinidad de quien ha querido compartir con nosotros nuestra humanidad. Bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable a tu presencia. Lávame, Señor, y purifícame de todos mis pecados. Amén. Oren, hermanos y hermanas,
para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio santo para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de tu santa iglesia. Señor Dios nuestro, en estos dones de pan y vino ponemos nuestra mejor voluntad para seguir a tu Hijo a donde quieras que nos llame. Que este nuestro encuentro aquí y ahora con tu Hijo y con los hermanos marque para nosotros un nuevo comienzo de unidad y de amor leal, para que la semilla de tu reino crezca entre nosotros por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora entonces entramos en la parte eucarística de la plegaria eucarística, la segunda parte de la Santísima Eucaristía. Recuerden que una primera parte es la de la palabra, que llega hasta este momento de las ofrendas, y en este momento entonces empezamos esta segunda parte, que es la parte eucarística. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, de nuevo lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y su auxiliar Mauricio, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Estefan y Henry, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate de tu hijo Will, allá en San Pedro Sula, a quien llamaste la semana pasada de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de todos los que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y particularmente de Onis, de el padre Orlando, y de tantos enfermos como María Eugenia y otros, y de tantos enfermos que están sufriendo o en sus casas o en los hospitales, no solamente por el COVID, sino también por otras enfermedades. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su castísimo esposo, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y encomendamos también a don Jaime Telles, allá en Bogotá, que murió ayer. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos invoquemos al Eterno Padre con la oración que Jesús mismo nos enseñó. Digamos con mucha fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, la paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos ahí un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no somos dignos de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Ustedes que están ahí conectados, los invito para que hagan con mucha fe la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar, en tu palabra, en el hermano, en el pobre y en medio nuestro, gracias al amor recíproco. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi ser. Y no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente dentro de mí. Y recibiéndote, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Jesús, te amo. Haz que cada día te ame cada vez más. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Digamos con mucha fe: alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus ángeles y tus santos te alabemos y te glorifiquemos eternamente. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, sabemos muy bien lo que tú puedes hacer con gente débil y falible. Con la fuerza de tu Hijo, ayúdanos a hacer lo que sobrepasa nuestras fuerzas, ser tu pueblo y ser para el mundo la señal de que tú amas a todos y a cada uno, y que amistad y justicia no son palabras huecas, ni para ti ni para nosotros. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por el eterno descanso de Wilfredo y de don Jaime, concede, Señor, el eterno descanso. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Concede, Señor, el eterno descanso. Brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. El alma de don Wilfredo y la de don Jaime descansen en paz. Amén. Al paraíso los lleven los ángeles, a su llegada los reciban los mártires y los introduzcan en la ciudad santa de Jerusalén. Amén. Amén. Y tanto estos fieles difuntos como los enfermos los encomendamos a María, salud de los enfermos, que ella interceda por cada uno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María auxilia de los cristianos, Rogad por nosotros. Nuestra Señora de Suyapa, Rogad por nosotros. el Señor esté con Y ustedes, con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. La misa ha terminado, permanezcan en la paz del Señor. Demos Demos gracias a Dios. Muchas gracias por su participación, muchas gracias a Wilson por la transmisión en UON Televisión y esperemos que cada uno de nuestros enfermos se mejore de día a día. Feliz día para todos, la misa ha terminado, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Lo contrario.